que envía la revolución, ¿no? Para tratar de controlar el Alto Perú, Potosí, asegurar además también que Jujuy o Salta queden del lado de la revolución, y ambos están vinculados, digo, a la figura de Belgrano. Acá Juana aparece asociada a la figura de Güemes, pero tranquilamente podríamos haberlo asociado a Belgrano. Remedios aparece asociado a Belgrano, pero podría haber estado asociado también a algún otro de esos militares que combaten en la guerra de independencia entre 1810 y 1820. Digamos que está bien el reconocimiento de Güemes, por ejemplo, fundamental en lo que es el sector norte de nuestro país, y por eso se le suma quizás, ¿no?, en el rostro de este billete, o acompañando a Juana Zurduy. Es que hay una política ahí de reconocimiento a la figura de Güemes. Bueno, ahora hace pocos años todavía que tenemos el feriado que conmemora la muerte de Martín Miguel de Güemes, que es el 17 de junio. Entonces hay como una figura ahí de incorporar a Güemes quizás en el mismo lugar que tienen Belgrano y San Martín, que son los otros dos próceres. Me parece que eso termina en algún punto de consolidar ese proceso de elevación de su figura, tratando de regionalizarlo, ¿no? De como que no sea una cosa local de los salteños o de los jujeños o del norte, sino que sea una figura a nivel nacional, lo cual es correcto teniendo en cuenta que la importancia de la actuación de Güemes no es solamente para los salteños o los jujeños, sino que cuando uno piensa en la revolución de forma más completa, la figura de Güemes es clave. Entonces, tan importante como San Martín como la de Belgrano. Ahora, vamos a ubicarnos en Juana Zurduy. Primero, ¿qué labor tuvo en aquella época en lo que fue la pelea por la independencia? Bueno, la figura de Juana, uno podría vincularla, si quisiera respetar los límites geográficos, más hoy a Bolivia. Digo, quiere decir, porque el espacio donde más se desempeñó como guerrillera es en el espacio que se conocía como Alto Peruano y que hoy quedó, digo, por la conformación de los países, de los países nacionales, del lado de Bolivia. Pero la verdad es que formó parte siempre de las fuerzas que en el Alto Perú, que ella junto con el que era su marido, Manuel Asensio Padilla, conformaron a veces para actuar en comunión con las fuerzas que comandó Belgrano, con las que comandó San Martín o con las que comandó Castelli, pero muchas veces también de forma autónoma. Cuando la revolución muchas veces fue derrotada después de Vilcapugio, de Ayohuma, o de Sipe o de Huaki, lo que quedaban eran esas fuerzas armadas a nivel local, que tenían esa forma más de guerrilla en un ejército convencional, y la figura de Juana ahí es clave porque una vez muerto su marido, siguió liderando una guerrilla importante de hombres y de mujeres que siguió peleando hasta 1816. En 1816 sufre una derrota muy importante y ahí sí Juana como que retrocede junto con el ejército y se instala en Tucumán, y ahí hay un reconocimiento de Belgrano a la figura de Juana Zurduy, desde donde se le entregan grados militares, se la nombra teniente coronel. Digo, es una figura importante en esa clave. Y eso te voy a preguntar, ¿qué formación tenía ella? Si nos ponemos a pensar en formación militar, ninguna. En realidad, como muchos de los que terminan peleando, hombres y mujeres de esos años, ninguno tiene formación militar. La guerra y la revolución los va transformando en combatientes. Entonces, a partir de sí algunos otros que sí tienen una formación militar, hay militares de carrera, como podría ser el caso de San Martín, digo, también hay un conocimiento que van aprendiendo y que van desarrollando, pero básicamente se van armando y se van construyendo como figuras políticas y como líderes militares en el marco de la guerra. Y ni siquiera su marido, no es que ella no la tenía, su marido tampoco tiene una experiencia militar importante previa a la revolución, pero en el marco de la guerra se transforman en combatientes. ¿Y en el caso de Del Valle, tenía formación o no? No, y Remedios está más asociado en realidad quizás a roles más tradicionales para lo que sería los espacios de las mujeres en el siglo XIX, porque la información marca que en realidad acompaña a su marido, que era un oficial de artillería, en la primera expedición que va hacia Potosí en 1810-1811. Incluso va con sus hijos. Y la mayor parte de los testimonios que hay vinculados a ella es como ese rol más de asistencia, de colaboración con los ejércitos, pero no andar imponiendo armas o liderando guerrillas, como pasa con el caso de Juana. Lo cual no quiere decir que no haya tenido que tomar algún arma, que no haya tenido que empuñar una espada o algo, porque en un momento es capturada, después de la derrota de Ayohuma, entonces es capturada, es tomada prisionera y en algún momento se escapa de esa situación también. Entonces es probable que en algún tipo de arma haya empuñado, pero no tiene un rol tan marcadamente militar y de liderazgo
de hombres y de mujeres que están combatiendo a las fuerzas del rey, como Juana, pero sí un rol muy clave en lo que tiene que ver con el día a día del ejército, en un periodo muy largo de años, porque está entre 1810 y 1814, hay varios testimonios que van marcando que ella cumple ese rol, ¿no? Claro. Junto con otro montón de mujeres que no les conocemos el nombre, no les conocemos el rostro, no les conocemos la historia, pero que si bien los ejércitos se supone que se presumen que son de hombres, en realidad siempre están acompañados por un grupo importante de mujeres y de hijos o de niños que acompañan a aquellos que van a hacer la guerra y que son claves en la alimentación, la vestimenta, en los cuidados, en los hospitales, la contención espiritual, la contención afectiva. La verdad que pensar que la guerra solamente es una cosa de hombres sería cejar también el relato. ¿Y en qué situación del Valle muere? ¿Fue después de la independencia? Sí, muere en la década del 40, 1847, y en realidad conocemos bastante de su recorrido porque hay un reconocimiento de ella como figura como se le otorga el grado militar de capitán, pero además durante la presidencia de Rivadavia, esa breve presidencia, pero también durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas como gobernador de la provincia de Buenos Aires, se inicia una serie de expedientes pidiendo el reconocimiento del grado militar para que ella pudiera acceder a la pensión que le correspondían a todos aquellos que habían combatido o que habían sido parte de los ejércitos de la Revolución. Entonces hay toda una iniciativa ahí que está secundada por varios oficiales de ese ejército auxiliar del Perú que la conocieron y que brindaron testimonio sobre su accionar. Entonces conocemos bastante de su recorrido en función de eso, de los testimonios que hay. Antes teníamos también algunos recuerdos en las memorias, autobiografías de, no sé, General Lamadrid o General Paz, pero también hay testimonios más de primera mano de esa época. Seguimos teniendo muchos baches en la información, muchas lagunas, porque por ejemplo no sabemos, todo el mundo repite en algún punto que acompaña a su marido a la guerra. No sabemos quién es el marido, claro. No sabemos el nombre de sus hijos, pero sí tenemos el relato sobre ella y este reconocimiento que hacen estos militares del accionar y de la importancia. Y se le termina otorgando una pensión militar y se le termina reconociendo el grado militar, por eso muchas veces se la llama la capitana. Además de otros nombres que tiene, ¿no? Pero porque hay un reconocimiento a partir de un expediente que se tramite a lo que era la Cámara de Representantes o la Sala de Representantes de la Provincia de Buenos Aires, que le da ese reconocimiento y le permite acceder a una pensión, entonces dejar de vivir de la limosna, claro, que era su modo de vida en esos años. Por último, Alejandro, hay muchas más mujeres con nombre y apellido, como el caso de Azurduy, como el caso del Valle, reconocidas en el marco de lo que fue la Revolución. No, la verdad que no. En realidad los casos siempre son los mismos. Estamos hablando de Juana, de la tucumanesa, de Remedio del Valle. Estamos siempre girando en torno a los mismos tres nombres que ahora han cobrado más relevancia en estos últimos años, pero la verdad es que son nombres que están presentes en la historiografía desde el siglo XIX. El tema es que con los años y la cambio de perspectiva, vamos por ahí interesándonos más o queremos saber más y a partir de ellas por ahí podemos explicar otras situaciones que son más generalizables. Antes quedaba como una cosa media de color, como dentro del relato, claro, más clásico, una cosa media de color que aparecía la mención a alguna de estas figuras. Pero nos siguen faltando investigaciones que repongan otro tipo de casos menos conocidos, porque tranquilamente, lo que pasa con Remedio del Valle o lo que pasa con Juana Azurduy, que por ahí tienen bien ganado su lugar en los billetes, podríamos hacerlo con otro tipo de, claro, con otro tipo de ejemplos. Pero bueno, la agenda de género y la reivindicación, o la idea de empezar a visibilizar a mujeres, en el caso además de Remedio, mujer y mulata o mujer y parda, que tiene además la cuestión de la negritud, ¿no? Todavía es una agenda pendiente y un debe para los historiadores que están como recién poniéndose al día un poco con esa deuda. Bien. Gracias, Alejandro, por venir y ayudarnos a entender un poco. No, gracias a ustedes, encantado. La palabra del historiador Alejandro Morea sobre estas dos nuevas figuras, Juana Azurduy y María Remedios del Valle. Sigue, Agustín.